Sí, Twitter ha desbancado a los medios informativos tradicionales, pero eso no significa que todo lo que aporte sea precisamente beneficioso. El deseo más fuerte que tiene el ser humano es el de sentirse importante. El de pensar que su existencia es significante para el mundo y para la sociedad. Y Twitter sabe explotar esta característica con muchísima eficacia. Hoy en día la información que recibimos es sumamente abstracta. Las opiniones nos parecen verdades, las verdades nos parecen aburridas y tediosas, y todos nosotros filtramos la información que recibimos para no hacer el esfuerzo de cambiar de opinión, y así quedarnos con aquella que valida las creencias que ya tenemos. ¿O acaso alguna vez has leído un tuit bien elaborado que te haya hecho replantearte tu postura respecto a algo y te haya aportado una nueva visión que te sea de utilidad? Seguramente no, y es que esta aplicación está dominada por la indignación, el marujeo, la polémica y las discusiones sin sentido. Aparte de por una creciente cantidad de contenido para adultos, pero ese tema lo dejaremos para otro momento. Al igual que otras redes sociales, puede contribuir si es usada con cabeza. Pero es que el propio diseño que tiene invita a no hacerlo y a dejarse llevar de manera inconsciente. Al final, usarla con cabeza significa no pasarse horas y horas allí, y eso es precisamente lo que les conviene que hagamos. Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que convierte a esta plataforma en la cuna del victimismo y la queja? Hoy vamos a analizar estos factores y la manera en la que nos condicionan, pero te advierto que si le tienes cariño a esta red y la usas a diario, es muy posible que estas cosas te incomoden un poco. En primer lugar, uno de los más evidentes es la reducida longitud que permite Twitter. En mi vídeo sobre TikTok expuse los conceptos redefinidos de negatividad y positividad según la teoría de Han, que os lo voy a dejar por aquí por si acaso todavía no lo habéis visto. Pero por hacer un pequeño resumen, la positividad sería todo aquello que es fácil de consumir, que atrae a los sentidos, que es superficial y que no invita a la reflexión. Mientras que lo negativo sería todo aquello que vemos como costoso, que requiere de un esfuerzo, que puede generar incomodidad y que sí tiene el potencial de hacernos crecer. Pues bien, según estos términos, Twitter también se aprovecha de esa tendencia actual que hay hacia la positividad y la superficialidad, y lo hace esencialmente a través de la reducida longitud que permiten sus publicaciones. Obviamente esto tiene el propósito de marcar claramente una idea o una postura mediante un texto conciso y directo. Como bien sabréis, la palabra escrita tiene un aura de autoridad que no tiene la oral. Cuando leemos algo solemos darle mucha relevancia, como si aquello que estuviera escrito tuviera una contundencia y un trabajo detrás que le otorgara veracidad. Lógicamente esto no es así. Cualquier persona puede dejar un tuit o un comentario sobre cualquier cosa sin tener que haber hecho un trabajo previo. Pues bien, esta cualidad de la palabra escrita combinada con la escasa longitud que permite Twitter hace que demos mucho peso a cosas que realmente no tienen nada de importancia en nuestras vidas y que no nos afectan en absoluto. Además, esta limitación de caracteres reduce cualquier posible explicación profunda de una idea y hace que seamos menos propensos a profundizar en un tema concreto. Rechazamos la longitud y la profundidad para quedarnos con lo escueto y directo. Y gradualmente vamos buscando esa superficialidad en el resto de ámbitos de nuestras vidas. Esto ocurre con las noticias actuales, con los procesos de aprendizaje, con la comparación tóxica que hacemos con otras personas o con el desarrollo de hábitos complicados que realmente pueden mejorarnos. Creamos aversión hacia aquello que requiere tiempo y esfuerzo y nos quedamos con las cosas fáciles y superficiales, pero rara vez obtenemos valor de este tipo de cosas. Por otro lado, tendríamos la pretensión por ser escuchados, no por aportar a los demás. Como ocurre en casi todas las redes sociales, la apariencia y la vanidad son la norma general. Aquello que aparentamos se coloca por encima de aquello que realmente somos. Por este motivo, la mayoría de las personas intervienen en ellas para captar la atención y beneficiarse con ello, no para aportar y mejorar de alguna forma a las personas que les prestan su atención. Por eso mismo debes recordar que muchas de las cosas que leas en esta red estarán enfocadas en hacer que malgastes tu tiempo y te mantengas enganchado, y no en aportarte valor. Y sí, hay muchas personas que defienden que estar bien informados puede sernos de ayuda y que es algo importantísimo. Pero estar bien informados significa tener la información necesaria que nos sirva a nosotros para tomar acciones que mejoren nuestra situación, no la acumulación inconsciente de información y opiniones que después no vamos a utilizar para nada. Y os aseguro por experiencia personal que cuando borras ese influjo de información basura y lo sustituyes por cosas que sí pueden contribuirte, no solo mejora tu actitud y te sientes más relajado, sino que además puedes ver el circo tan absurdo e ineficiente que se monta respecto a algunos temas controvertidos. Así que ándate con ojo, porque en la mayoría de los casos lo que vas a encontrar ahí o bien es información que no vas a utilizar para nada, o bien son puras opiniones que solo te van a limitar y que no te van a servir más que para quejarte del mundo con tus colegas. Y con ello perderás tu valioso tiempo y estarás reforzando esa tendencia que tienen muchas personas influyentes de soltar lo que sea que pueda causar revuelo con tal de ser el centro de atención. Otro de estos factores son los ataques y las críticas como ejemplo de dinámicas sociales adecuadas. La búsqueda del entendimiento y de la conciliación son cosas que brillan
brillan por su ausencia, pero cuando se trata de las redes sociales su presencia es prácticamente nula. Twitter no está enfocada en el diálogo racional, en la empatía con otras creencias o en intentar encontrar puntos en común para realizar un aprendizaje. De hecho, suena hasta raro meter estas cosas y Twitter en la misma frase. Lo que genera morbo y controversia nos atrae, y desgraciadamente eso se materializa en todo tipo de críticas y ataques que den algo de vidilla a esta plataforma. Esto genera emocionalidad, pero se trata de una destructiva que depende en gran medida del odio de las personas y de lo sensibles que son ante ideas que no cuajan del todo con lo que ellos consideran como cierto. Estas personas ladran mucho y muerden poco. Normalmente la distancia y el anonimato de internet son lo que les infla el ego lo suficiente como para intentar dañar y atacar a los demás. Pero después cara a cara no diría ni un 10%. Todos somos muy valientes desde el sofá de nuestra casa, y más aún si no mostramos nuestra cara. De esta forma normalizamos los ataques y las críticas y las convertimos en ejemplos válidos de las dinámicas sociales a través de internet. Cuando algo no nos gusta, lo atacamos. Cuando algo nos hace sentir incómodos, generamos rechazo hacia ello. Y como tenemos un popurrí brutal en nuestras cabezas, cada vez somos más propensos a generar aversión por cualquier cosa que no encaje el dedillo con nuestras creencias. Lo normal en esta red es atacar en lugar de comprender. Y si te acostumbras a esa dinámica, puedes estar seguro de que te va a llenar de resentimiento y va a evitar que crees tolerancia hacia perspectivas distintas que sí puedan expandir tu visión de la realidad. Y el último factor que considero importante es la imagen tan distorsionada que crea del mundo. De nuevo, las cifras de una publicación juegan con nuestra mente y hacen que podamos percibir como relevante algo que para nada lo es. Hay todo tipo de rumores sin fundamento que, como generan esa emocionalidad en quien lo lee, empiezan a atraer la atención. Pero el hecho de que atraigan la atención no significa que sean veraces. La validez no tiene nada que ver con las emociones que algo nos genera. Y al igual que en los telediarios, en Twitter se recurre a esa emocionalidad sin ningún tipo de filtro. Y de esta manera la información que recibimos por esa vía termina conformando la imagen que tenemos del mundo. Y ya te habrás dado cuenta de que esa imagen es bastante pesimista y no invita a ver el panorama actual con motivación ni con ilusión. Además, la vida de un tuit es cortísima. Se publica, genera una reacción, todo el mundo habla sobre ello y lo retuitea, y al cabo de 2 días aparece otro que lo sustituye y acaba relegado en el olvido, y así continuamente, de manera cíclica. Así que si notas que tienes esa visión pesimista del mundo, te recomiendo que abandones toda plataforma que pueda reforzarla. En el fondo tenemos que tener cuidado con los inputs que recibimos y valorar si las creencias a las que nos suscribimos nos hacen bien o no. Y en demasiadas ocasiones ponemos el piloto automático y nos dejamos llevar por cosas que minan nuestra moral y nos ponen de mal humor. Pero personalmente creo que es bastante estúpido y contraproducente caer en estas trampas a diario. En mi opinión, si un hábito refuerza ese victimismo tan extendido en la actualidad y no nos invita a ser responsables con nosotros mismos, deberíamos cortarlo cuanto antes. Como dije al principio, sé que hay creadores que sí intentan aportar valor y hacen un buen trabajo. Obviamente este vídeo no se refiere a ellos. A lo que se refiere es a la estructura general y a los comportamientos tendenciales que caracterizan esta plataforma, que como hemos visto no son los que mejor nos pueden servir. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre Twitter? ¿Crees que en efecto puede tener estas influencias negativas en las personas que lo usan con mucha frecuencia? Últimamente este tipo de análisis me están resultando muy interesantes, así que si a vosotros también, hacedmelo saber en los comentarios y seguiré investigando y estrujándome un poco los sesos para traer nuevos. Y recuerda que si quieres solicitar una consulta privada conmigo, siempre puedes hacerlo a través de mi web, laduchafria.com. En cualquier caso, espero que lo hayas disfrutado y muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.